Continuando con nuestro curso, en el anterior video hemos visto cómo instalar lo que es el WordPress en nuestro hosting. Entonces habíamos tenido el siguiente resultado, ¿no? Entonces voy a ver, es esto, ¿no? Entonces tengo mi primer resultado. Esta es mi página, ya pueden ver todos en el buscador todo, ¿sí? Esta, ¿no? Ahora vamos a configurar, ¿sí? Entonces en lo que es wp-admin voy a poder yo configurar. Y de hecho nos habíamos quedado en esta parte en el anterior clase, ¿sí? Entonces tenemos este primer elemento, ¿sí? Este primer elemento, ¿sí? Lo siguiente que tenemos que hacer es algunos ajustes, ¿sí? Ajustes a nuestra página web. Entonces aquí tengo ajustes. Cuando pongo el cursor tengo ajustes generales de escritura, lectura, comentarios, medios, enlaces, privacidad y otros, ¿no? Ahora, a medida que vayamos desarrollando, se van a ir aumentando otras herramientas, ¿sí? Pero generalmente todos inician con todo esto, ¿sí? De la misma forma, los que están trabajando en la versión gratuita tienen la mayoría de estas herramientas, ¿vale? Entonces nos vamos a ajustes, nos vamos a ir a, voy a hacer clic para entrar a todos en general. Entonces, al hacer clic, me va a abrir aquí las opciones. Y lo que les decía, por ejemplo, ¿no? Dice Hello World, por ejemplo, el título dice My Blog, solo otro sitio de WordPress, ¿no? Entonces aquí yo puedo configurar. Como habrán visto, ¿sí? Aquí está, ¿no? Título del sitio, ¿no? Ahora voy a poner todo sobre bebés, ¿no? Todo sobre bebés, ¿no? Sitio especializado aquí como descripción corta voy a poner sitio especializado en bebés, ¿no? O aquí solamente voy a colocar bebés nomás, ¿sí? Incluso en mayúsculas voy a colocar bebés, ¿ya? Ahora, por ejemplo, dejemos ahí, ¿sí? Voy a poner guardar cambios, ¿sí? Ahora ustedes van a ver, ahí está mi blog, voy a actualizar. Ahí está, ¿no? Bebés, sitio especializado en bebés. Como se habrán dado cuenta, ya hemos modificado, ¿sí? Entonces ustedes colocan lo que quieran que aparezca como se llame, ¿sí? Más adelante vamos a seguir haciendo algunas actualizaciones, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Ahora bien, aquí en esta parte nos sale lo que es el dominio o dirección de WordPress y dirección del sitio como tal, ¿sí? Entonces lo deja nomás ahí sí como está, ¿sí? Ahora bien, aquí nos sale lo que es el perfil por defecto para los nuevos suscriptores. En muchas páginas se puede suscribir, ¿no? Principalmente cuando es blog para hacer comentarios a los foros, todo. Se suscriben, ¿no? Eso también vamos a configurar. Entonces aquí al momento de suscribirse pueden ser suscriptores, colaboradores, autor, editor, administrador. Entonces lo dejamos como suscriptor porque los administradores somos nosotros, ¿no? Aquí tenemos lo que es el idioma, lo dejamos en español. Aquí tenemos la zona horaria, ¿sí? La zona horaria. En zona horaria puede ser, aquí buscamos menos, zona horaria estamos -4, ¿no? ¿Sí? Desde -4. Ya está. Formato de fecha. ¿Cómo queremos? ¿No? Quiero 14 de abril. Mejor lo dejamos aquí, en la primera opción. Día, mes, año. ¿Sí? Formato de hora. Voy a dejar aquí en la primera opción. ¿Sí? El día comienza ¿cuándo? ¿Sí? En lunes. ¿Sí? Simplemente ponemos guardar cambios. ¿Sí? Guardamos cambios. Eso es la parte general. Ahora tenemos lo que es la escritura, ¿sí? Escritura. Las categorías, ¿no? Cada vez que pongamos un blog, algo, entonces aparece como un categoría, ¿no? Sin categoría. Vamos a ir aumentando, vamos a ir colocando en otros espacios las categorías y aquí ya va a aparecer varios, ¿sí? Formato de entrada por defecto. Lo dejamos en estándar. Puede ser por miniatura, puede ser chat, puede ser galería, puede ser enlace, puede ser imagen, ¿no? Entonces aquí lo configuramos. Vamos a dejarlo en estándar, ¿no? ¿Sí? Servidor de correo. Se pueden crear desde el cPanel, recuerden su correo, ¿sí? O digamos, directamente colocan su correo electrónico, ¿sí? Entonces, si no tenemos, lo vamos a dejar ahí. ¿Listo? Eso en tema de escritura. Tenemos lo que es en tema de lectura,
¿sí? ¿Qué es lo que van a ver las personas? ¿Sí? Tus últimas entradas o una página estética, ¿sí? Ahora, en este momento no hemos creado páginas todavía, por lo tanto no podemos elegir. Pero si no configuramos aquí, más adelante cuando estemos haciendo las páginas, vamos a configurar igual. De eso no se preocupe, ¿sí? Entonces simplemente vamos a omitir comentarios, ¿no? Comentarios. En comentarios, por ejemplo, ajuste por defecto de las entradas. Intentar avisar a cualquier blog enlazado de todos estos, los que se marcan por default, déjenlo así, ¿sí? Otros ajustes de comentar. El autor del comentario debe rellenar el nombre y correo electrónico. Por ejemplo, cuando yo quiero comentar una página, entonces primero tengo que colocar mi nombre, mi correo electrónico, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando está marcado así, me permite solamente comentar de esa forma, ¿no? Si desmarco, entonces va a ser la persona que quiere comentar, va a ser directamente el comentario, ¿sí? O puede ser los usuarios deben registrarse y acceder para comentar, ¿no? Entonces es otro, ¿no? Y hay que iniciar sesión para recién comentar. Entonces ustedes ya verán cuál les conviene para el tema de los comentarios, ¿no? Y aquí tienen muchas opciones, ¿sí? Ahora, enviarme un correo electrónico cuando alguien envía un comentario. Se ha recibido un comentario para moderar. Entonces, muchas veces los comentarios hay que moderar, ¿no? Algunos pueden poner su publicidad y todo lo demás. Entonces, conviene que estén marcados estos, ¿no? O algunas veces también no, porque te satura, ¿no? Cuando hay mucho tráfico, entonces muchos comentan, depende de qué sea su blog o su página web, ¿sí? Entonces van a ir colocando, ¿sí? Entonces te pueden saturar también su correo electrónico, ¿sí? Para que un comentario aparezca, el comentario debe ser aprobado manualmente. El autor del comentario debe tener un comentario previamente aprobado. Entonces yo puedo marcar esto o los dos, o sea, ya dependerá cómo queremos trabajar, ¿no? Y aquí tenemos otros elementos, ¿no? Más como son los avatares. Los avatares tienen que ver con tema de lo que es, por ejemplo, el tema de imagen, ¿no? Entonces, generalmente se deja así como persona misteriosa, ¿no? Cuando las personas no tienen avatares, ¿sí? Simplemente ponemos guardar. Ya está guardado. Tenemos lo que son los medios. ¿Sí? Aquí tenemos tamaño de la miniatura, ¿no? ¿Qué tamaño va a ser? 150 por 150 píxeles, ¿no? Tamaño medio, anchura medio, tamaño grande. Entonces aquí vemos todos lo que es el tema de medios, ¿sí? Medios. Cuando hablamos de medios, básicamente hablamos de lo que son las imágenes en biblioteca, ¿sí? Entonces, si no hemos modificado nada o hemos modificado, guardar cambios, ¿no? Enlaces permanentes. Enlaces permanentes. Aquí puedes personalizar, ¿no? Puedes personalizar. Por ejemplo, esto es para personalizar. Aquí vas colocando, ¿no? ¿No? En función de lo que quieres, ¿no? Por ejemplo, puedes colocar hora, puedes colocar segundo, ¿no? Entonces vas personalizando. O simplemente puedes utilizar un link simple, ¿no? Entonces yo voy a trabajar con el simple, ¿sí? Simplemente ponemos guardar cambios. Ya está. Tenemos lo que es privacidad, ¿sí? Las políticas de privacidad, ¿sí? Aquí también nosotros podemos crear uno. En este momento no tenemos páginas, por lo tanto nos sale por default esto, ¿sí? Pero más adelante vamos a enseñar tema de las privacidades cuando estemos haciendo páginas, ¿sí? Y también tenemos limit long time, ¿sí? Esto no conviene trabajar, ¿sí? Entonces dejemos así como está y ya está. Esa es la parte de lo que es la configuración. Así de rápido, simple, ¿sí? Vamos a configurar, ¿ya? Entonces, si actualizamos, obviamente no hemos hecho muchos ajustes, ¿sí? Entonces, ahí está nuestra página web. En el siguiente vamos a ver cómo escoger lo que es plantillas y instalar. ¿Listo? Entonces, hasta el siguiente video.